este video los llevaré al pozo y cascadas más visitado acá en el corregimiento de Minca. Acompáñenme a recorrer este hermoso lugar. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time. Continúo en el corregimiento de Minca, cerca de Santa Marta, en Colombia. Hoy los llevaré a Pozo Azul, el lugar más visitado de este municipio o corregimiento, por tener la carretera en buen estado, porque la entrada es muy económica y el lugar es muy bonito. Pozo Azul es uno de los destinos naturales más populares en Minca, en Colombia. Es un conjunto de piscinas naturales formadas por el río Minca, rodeadas de una exuberante vegetación tropical. Es un lugar que ofrece una experiencia completa para los amantes de la naturaleza y quienes buscan un escape tranquilo. Si quieren saber cómo llegar a Minca, en el video anterior se los explico cómo lo pueden hacer y las opciones que tienen. Acá arriba les dejo el enlace para que lo vean. Para ir a Pozo Azul se debe seguir derecho después de pasar por el puente amarillo y está a una distancia de 5 kilómetros de Minca. Y para llegar a este lugar lo pueden hacer caminando, contratando algún transporte o en vehículo particular. Si se van caminando se tardan 1 hora. Las otras opciones que tienen es contratar un mototaxi que les cobrará 15.000 pesos o $3.74 por trayecto y los dejan en toda la entrada de las cascadas y se tardarán 7 o 10 minutos para llegar. O venir en vehículo propio y bajarse en la zona de acceso y después caminar por 15 o 20 minutos hasta las cascadas o pozos. La vía o carretera hacia Pozo Azul está en muy buen estado, aunque un poco estrecha en algunas zonas o sectores. Me fui en vehículo particular. El camino es bastante accesible y se puede disfrutar la vía a través de la selva. Ofrece vistas impresionantes y la oportunidad de ver flora y fauna local. Si estás buscando un lugar para escapar del calor y disfrutar de la naturaleza, en Minca, Pozo Azul es una excelente opción. Este plan es una mezcla de aventura, relajación y belleza natural. Es fácil entender por qué este sitio es tan popular entre locales y turistas por igual. Ya llegué al punto de acceso a Pozo Azul. Desde aquí las cascadas caminando son 15 a 20 minutos. Verán la zona de parqueadero que es un poco pequeña y algunas personas dejan sus vehículos en la orilla de la vía. También tienen servicio de baño a 2.000 pesos o 50 centavos. En este punto encontrarán tiendas de víveres y una frutera. Si te deseas bañar en las cascadas se debe pagar un seguro por 3.000 pesos o 75 centavos que son obligatorios. Si solo vas a verlo y caminar es gratis. Les recomiendo leer los carteles informativos que se encuentran en esta zona. El horario de Pozo Azul es de 8 a.m. hasta las 4 p.m. Desde donde comienza la caminata podemos encontrar venta de café y chocolate 100% natural, miel y otros productos más. Voy a ir caminando para disfrutar de los sonidos y las hermosas vistas de este paisaje en Minca. Si no deseas caminar, tienes la opción de contratar una mototaxi para que los lleve hasta Pozo Azul y cuesta 5.000 pesos que son $1.25 y se tarda solo 5 minutos. Los únicos vehículos que tienen acceso hasta los pozos son las motos. Si llegaste en tu moto puedes entrar hasta los pozos y el parqueadero cuesta 2.000 pesos o 50 centavos.
La caminata es relativamente fácil, aunque tiene algunas partes empinadas. Durante el trayecto pasarás por zonas de selva densa, cruzarás pequeños arroyos y disfrutarás de vistas panorámicas de las montañas circundantes. En este lugar está prohibido el ingreso de alimentos preparados y otras bebidas alcohólicas. Los menores de 14 años deben ir acompañados siempre de un adulto. En los pozos se encontrarán corrientes fuertes y aguas profundas. Se debe tener mucho cuidado y hacer caso a los salvavidas. Respeta, cuida la fauna y flora del sector. Sigue las recomendaciones de las autoridades competentes. Está prohibido fumar y se debe depositar los residuos generados en los puntos y canecas dispuestas para tal fin. En el camino encontrarán varios hostales, restaurantes y cafeterías donde se pueden refrescar, tomar un tinto o comprar desayuno o almuerzos. También verán hermosas fincas cafeteras. Cerca del Pozo Azul pueden comprar panes artesanales, pan de chocolate a 5,000 pesos o $1.25, pan de queso con chocolate relleno a 6,000 pesos o $1.55. Ya llegué hasta los pozos. Lo primero que verán es el parqueadero de motos, la carpa de primeros auxilios y más información con las recomendaciones y actividades de la zona. Ahora sí, a disfrutar de este hermoso lugar llamado Pozo Azul. Este lugar consta de varias piscinas de agua fría y cristalina, ideales para nadar o simplemente para refrescarse. La temperatura del agua puede ser bastante baja, especialmente en la mañana, lo que la hace ideal para combatir el calor tropical. La zona alrededor de Pozo Azul está llena de vegetación densa, con árboles altos, una variedad de plantas y flores tropicales.
Es un lugar perfecto para relajarse y conectar con la naturaleza. Además de nadar, Pozo Azul es un lugar popular para hacer picnic, disfrutar de la tranquilidad del entorno y tomar fotos. Se debe tener mucho cuidado al caminar porque algunas piedras están resbalosas. Por eso es recomendable traer los zapatos para el agua y más porque el fondo de los pozos es rocoso y así lo disfrutarán de mejor manera. También es recomendable llevar repelente de insectos y suficiente agua para mantenerse hidratados. Es una buena idea ir temprano en la mañana para evitar las multitudes y disfrutar de un ambiente más tranquilo. Aquí encontrarán alquiler de sillas, venta de víveres, comida y también pueden guardar los maletines o pertenencias por 2,000 pesos o 50 centavos en los lockers. Algunas personas también practican senderismo en los alrededores. Este lugar cuenta con varias zonas o pozos. El primer pozo es el más accesible y el más grande. Aquí es donde la mayoría de los visitantes se detienen primero. La piscina es bastante profunda, lo que la hace ideal para nadar. Si sigues río arriba, encontrarás un segundo pozo más pequeño y menos concurrido. Este es un lugar perfecto si buscas un poco más de privacidad y tranquilidad. Y algunos aventureros continúan río arriba hasta un tercer pozo, que es aún más aislado. Este requiere un poco más de esfuerzo para llegar, pero ofrece una experiencia más íntima en medio de la naturaleza. Voy a subir para mostrarles el pozo de arriba. Se debe subir con mucho cuidado porque el sendero es angosto y en algunos tramos para subir está un poco alto y se deben agarrar de las ramas de los árboles o paredes de la montaña o el cerro. Desde acá arriba se tiene una vista muy linda de todo el lugar. Ya llegué, es un poco más pequeño pero más solitario. Es bien bonito con su caída de aguas y la formación de dos pozos donde se pueden bañar.
Ya voy de regreso hacia abajo donde está el pozo más grande. Durante la temporada seca, de diciembre a marzo, el río tiene menos agua y las piscinas pueden ser más pequeñas, pero el acceso es más fácil y el agua es más clara. En la temporada de lluvias, abril a noviembre, las piscinas están más llenas, pero los caminos pueden ser más resbaladizos y difíciles de recorrer. El agua también puede estar más turbia después de una fuerte lluvia. Aunque las piscinas son hermosas, las rocas pueden ser resbaladizas y la corriente del río puede ser fuerte en algunas áreas, especialmente después de las lluvias intensas. Es recomendable nadar con precaución y evitar áreas donde la corriente sea muy fuerte. Es importante respetar el medio ambiente, no dejando basura y evitando dañar la flora y fauna local. Pozo Azul es un área natural protegida, por lo que los visitantes deben ser conscientes de su impacto en el ecosistema. El lugar es muy bonito, ya voy de salida. Me dirijo hacia la carretera, continuaré subiendo por la vía para llegar a un lugar muy conocido donde venden carne a la llanera llamado Restaurante y Asadero Camarita y de postre te venden un Happy Brownie. Dentro de los aspectos positivos de ir a Pozo Azul en Minca es porque es un lugar impresionante con piscinas de agua cristalina rodeadas de una exuberante vegetación. La belleza del entorno hace que sea un lugar perfecto para la fotografía y disfrutar de la naturaleza. Está relativamente cerca del centro de Minca, lo que la hace accesible para la mayoría de los visitantes. Pueden llegar caminando en unos 45 o 60 minutos o tomar un mototaxi. Las aguas frías de Pozo Azul son una excelente manera de refrescarse, especialmente en los días calurosos. Es un alivio perfecto del calor tropical. A pesar de ser un destino popular, sigue siendo un lugar tranquilo, especialmente si llegas temprano en la mañana o visitas los pozos más alejados. Es ideal para relajarse y desconectarse. Ofrece una experiencia de inmersión en la naturaleza. Es un lugar donde se puede disfrutar del aire libre, nadar en un entorno natural y conectar con el paisaje local.
los aspectos negativos de Pozo Azul es que aunque el agua es refrescante, puede ser demasiado fría para algunas personas, especialmente en la mañana o durante la temporada de lluvias. Durante la temporada alta o los fines de semana, Pozo Azul puede llenarse de visitantes, lo que puede restar algo de tranquilidad y la experiencia natural del lugar. El camino hacia los pozos puede ser empinado y resbaladizo, especialmente después de la lluvia. Esto puede hacer que el acceso sea un desafío para algunas personas, especialmente si no están acostumbradas a caminar por senderos naturales. Las rocas alrededor de la piscina pueden ser resbaladizas y la corriente puede ser fuerte en algunas áreas, lo que presenta un riesgo especialmente para los niños o nadadores inexpertos. El aumento del turismo ha llevado a problemas ocasionales de basura y desgaste en el entorno natural. Es importante que los visitantes sigan prácticas responsables para minimizar su impacto. Ya llegué al punto de acceso o a la vía. Desde aquí hasta el restaurante son 15 minutos subiendo por carretera. La vía está en buen estado, aunque es un poco estrecha y es todo de subida. Se debe tener mucho cuidado en las curvas. La vista hacia las montañas y la selva es simplemente hermosa. Se siente una paz y tranquilidad recorrer esta vía. Ya llegué, el lugar es grandecito, es de estilo campestre o tipo finca. Cuenta con su parqueadero privado. Las vistas desde las mesas que están pegadas al borde de las montañas son hermosas. Aquí les dejo la carta para que vean los precios. Pedí la carne a la llanera y las costillas de cerdo para probarlas. Al finalizar la comida te ofrecen los Happy Brownie. A mí no me gustan, pero aquí se los venden. En el siguiente episodio haré un recorrido por las callecitas del pueblito de Minca.
saludo para los miembros del canal del Team Danis. Gracias por su apoyo y cariño. Saludos en especial a los integrantes del Team Danis Oro y Diamante. Besitos y abrazos para Jaime Muñana, David Jones, Máximo Gonzalo López, Cristian Alexander, W, Alexander Manuel Francisco y Gilberto Monroy. Gracias por ver este video. No olviden suscribirse, activar la campanita y comentar. ¿Cómo vieron el pozo? ¿Les gustó? Sígueme en mis redes sociales para que conozcas lugares increíbles donde te puedas divertir, descansar y disfrutar de la vida. Aquí les dejo otro lugar muy bonito.